Arrancamos las campañas rumbo a la elección judicial con Sofía Otero, periodista, Meme Yamel, periodista, Manuel Pedrero, también periodista, y Enrique Garduño, analista político. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias. A ver, ¿qué te ha parecido hasta ahora, Sofía, este arranque de las campañas rumbo a la elección judicial? Abrumador. Creo que podemos coincidir en esta mesa, al menos entre todas nuestras diferencias, con esa sensación. Creo que conforme avanza este proceso, más nos damos cuenta que es casi imposible ejercer un voto informado. Yo lo decía hace varios meses en otras mesas en las que discutíamos la propuesta, entonces una propuesta sobre una reforma al Poder Judicial. Decía, no, pues es que ¿cómo le vamos a hacer como ciudadanía para votar? Y me llegaron a llamar clasista, que yo pienso que el pueblo es tonto. No, no pienso que el pueblo es tonto, no pienso que nadie sea menos. Simplemente vamos a ponernos a pensar. Son más de 3,400 personas aspirantes. Solamente en la Ciudad de México, tenías una mesa aquí, participó Arturo Ávila, vocero de Morena, y decía que en la Ciudad de México, por ejemplo, vamos a tener que analizar 676 candidatas y candidatos. Yo formo parte de un observatorio de la Universidad Iberoamericana y estamos haciendo un trabajo de análisis de datos, contrastando los currículums solamente de la Suprema Corte, y estaba yo tratando de verificar, por ejemplo, en los currículums que te aparecen en la plataforma del INE, te dice que tienen maestrías y doctorados, y dije, bueno, vamos a ver qué tanto de esto es cierto. Me metí al Registro Nacional de Profesionistas y resulta que la mayoría presumen maestrías, doctorados, diplomados, que realmente no tienen un registro. Y en hacer esa tarea, nada más en verificar sus estudios, ni siquiera metiéndome a cuestiones partidistas, y de nuevo, solamente de la Suprema Corte, que son 64 personas, ¿sí? Me tardé alrededor de 7 horas. Entonces, ¿de qué manera un ciudadano o ciudadana promedio va a poder realmente revisar cada uno de los perfiles y hacer un voto informado? Va a estar extremadamente difícil. Eso sumado a la jornada de trabajo que tienen que cumplir para poder subsistir, ¿no? Claro. Pues sí, es que es muy bonito quejarse de la corrupción sin estar dispuesta a combatirla. Y cómo no va a ser abrumador el proceso si efectivamente se trata de un problema abrumador como lo es el del Poder Judicial. Y en vez de rectificar y no darle narrativa a la validez de la elección, el Poder Judicial permanece dándole argumentos al oficialismo y sobre todo a la existencia de la reforma y de la ley en sí, tal como es el caso de los Gómez Montt, cuando se les descongeló sus cuentas bancarias, aún teniendo una orden de aprehensión. Solamente sucede en México. Se busca en más de 190 países a una pareja de presuntos delincuentes y nuestro Poder Judicial decide devolverle su dinero íntegro para que puedan seguir evadiendo y eludiendo la ley. Eso solamente se ve en México. ¿Por qué? Por nuestro Poder Judicial. Yo quiero destacar lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno: para empezar, mucha gente que estaba acostumbrada a estar encerrado en escritorio está saliendo a las calles. Algunos no tienen la más remota idea de qué hacer, pero por lo menos ya están saliendo, ya están conociendo los rayos ultravioleta del sol y van a tener una idea, o por lo menos pueden empezar a creer cómo pueden llegar a la ciudadanía a transmitir sus ideas, sus votos. Algunos lo que transmiten es cringe. Por eso dije lo bueno y ahorita vamos a lo malo y a lo feo. Lo bueno es que ya por fin están saliendo a las calles los hombres y las mujeres de traje, y este experimento social, porque así es la democracia, un experimento permanente, ya empieza a dar sus primeros vistazos de luz. Lo malo: el Instituto Nacional Electoral, que parece ensimismado de sabotearse a sí mismo. ¿Cómo es posible que nuestra institución predilecta, que debe de difundir la democracia, que debe de promover la democracia, se autoniegue y tenga que verificar con el Tribunal Electoral los temas de los spots para que la gente sepa que este 1 de junio hay que salir a votar, cuántos días faltan y, lo más importante, cómo votar? Son 6 boletas, el tema de los colores, qué color significa cada qué. Eso es lo malo, que el INE parece estarse autosaboteando. Y tercero, y lo feo, y tú ya lo dijiste, el cringe. Yo lamento mucho que haya algunos candidatos que no se hayan enterado que el año pasado hubo una candidata que se llamó Xóchitl Gálvez y que, haciendo payasadas, no solamente no ganó la elección, sino que también se ganó el repudio de los mexicanos. Los candidatos deben de estar a la altura, y no es con chicharrones ni con transformadoras que en realidad trabajaron para Televisa como directoras de asuntos electorales de ese grupo, y también fueron diputadas federales del PAN como Doralicia Martínez Valero. Como se pueden ganar a la gente. No es un show de stand-up. Si ellos lo hacen, muy bien, pero la gente al final decidirá. Enrique. Bueno, Pedro, aquí lo que podemos ver, lo comparto en 2 ideas centrales.
La primera es que hay una ridiculización evidente de lo que es la función judicial. Lo hemos visto en estas campañas del ministro Chicharrón o de Dora la Exploradora o Transformadora. ¿Verdad? En fin, la idea es que son este tipo de discursos y de campañas, pero al final yo me pongo a pensar, y es que de alguna manera tienen que sobresalir entre tantas candidaturas que hay, como lo mencionaba Sofía. Es un mundo, un universo de candidaturas, entonces muchos van a recurrir a este tipo pues de videitos o del bailecito o hacer un trend, pero al final del día la función jurisdiccional es esencialmente una persona que sabe de derecho y que va a resolver una controversia entre dos partes. Entonces, precisamente aquí ya estamos viendo uno de los vicios de origen de la reforma, y es que la función jurisdiccional no es compatible con este tipo de ejercicios, en el sentido de que como tienen que resolver de manera imparcial entre dos partes, necesariamente o naturalmente habrá cierta parcialidad para con quienes apoyaron cierta candidatura, dígase sindicatos, miembros de la sociedad civil o propios medios de comunicación. En fin, la idea aquí es que si alguien apoya alguna candidatura, podemos presumir que eventualmente habrá cierta parcialidad al momento de sentenciar. Meme. Una parcialidad que ya existe. Recordemos que en este momento los ministros de la Suprema Corte y varios jueces, pues aunque ellos presumen el famoso principio de ingratitud, no lo cumplen. Vemos como aunque son propuestos bajo el sistema pasado, eran propuestos por el presidente o presidenta de la República y luego votados por el Senado en una mayoría que además sea cabildeada, ¿no? Entonces, pues pleitesía y lealtades ya tenían, incorruptibles evidentemente no son, corruptos ya eran, ligados a los políticos ya eran, y el descaro mayor ocurrió en diciembre de este año cuando la presidenta de la Suprema Corte tiene una reunión a puerta cerrada en casa de otro ministro con un líder de un partido político que además enfrenta un proceso, y espero pronto, de desafuero. Entonces, eso ya existía. Ninguna revolución, ninguna transformación se dio ni de manera sencilla, ni tampoco se dio sin errores. Sabíamos que esta reforma era una de muchas que se tendrían que hacer para reponer todo el sistema de justicia, que también toca sobre todo a las fiscalías y a los ministerios públicos. Reforma que todavía no se anuncia. Pensar que iba a ser sencillo y que nos íbamos a topar con algo muy terso, de verdad era pensar cosas que no iban a pasar. Creo que aquí lo que hay que enfatizar es la urgencia de la necesidad de que la gente salga a votar y que la gente se informe. Si bien es cierto que el Instituto Nacional Electoral tiene esta plataforma del Conóceles, hay muchos candidatos que, como lo acabamos de ver, todavía no presentan sus recursos o no han entregado sus documentos, y hay muchos otros que ya lo hicieron, y el INE decidió que pues vamos a mezclar los currículums y vamos a mezclar procesos y demás. Pero a lo que voy es, necesitamos que la ciudadanía participe, y creo que hay un trabajo muy importante que estamos haciendo los medios de comunicación, que se hacen con este tipo de mesas, que están haciendo también los creadores desde las redes sociales, lo que hacemos, que es decir a la gente por qué es importante que salgas a votar, porque es importante que salgas a votar por tu juez de distrito, porque es importante que te informes quiénes son, porque imagínate que cuántas veces nos hemos quejado de un proceso en donde un juez dejó en libertad a un presunto abusador sexual, porque el juez decidió que la víctima de 3 años no había dicho el lugar geolocalizable donde había ocurrido. Muchas veces. ¿Por qué hoy estamos cuestionando el proceso? Lo seguimos cuestionando. Está bien, pero es lo que tenemos hoy. ¿Hay que perfeccionarlo hacia adelante? Totalmente. Muchísimo. Y quiero cerrar con esto, Pedro. Si bien es cierto que le van a rendir hoy una lealtad a alguien, pues que sea el pueblo. A ver, el INE resolvió que no se puede promover la participación desde la mañanera, por ejemplo. Ya ha salido el Congreso a través de la Cámara de Diputados, a través del Senado, a decir que van a impugnar esto. La propia presidenta lo va a impugnar. La presidenta del INE dijo, pues, mientras no resuelva el tribunal, tenemos que seguir aquí. Una iniciativa para que se pueda promover toda elección sin que esto conlleve apoyar a alguien. ¿Qué opinas de esta prohibición por parte del INE? Yo genuinamente pienso que entre más promoción tenga una elección, mejor. Va a incentivar a que más gente participe. Yo creo que la limitación del INE más bien es porque vimos, por ejemplo, lo que sucedió en la contienda presidencial. Y digo, es comprensible por qué, pero teníamos al expresidente López Obrador dando guiños de a quién quería como la futura presidenta, ¿no? Y dando ataques a la oposición. Entonces, aunque el presidente pudiera decir, ciudadanía, salgan y voten, pues se tergiversaba ese espacio para
para entonces decirle a la ciudadanía, quizás no de forma directa, pero sí abstracta y comprensible por quién votar. Y yo creo que ese es el riesgo ahora. No tiene nada de malo, a mi criterio personal, que salga la presidenta, que salga el Senado, el presidente del Senado, etcétera, etcétera, a decir, ciudadanía, participen. Más bien es el riesgo de que de forma un poquito oculta puedan decir por quién votar. Por otro lado, creo que nada más quiero decir, coincidimos en el diagnóstico de que sí, evidentemente las y los juzgadores no eran imparciales, las y los juzgadores tenían ciertos partidismos, pero creo que con estos pocos días que llevamos de las campañas, vemos que esta reforma al Poder Judicial no está solucionando necesariamente esos problemas. Los problemas están ahí, son muy reales, genuinos, pero esta no es la solución. Tenemos, por ejemplo, si tú te pones a analizar a las y los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente todos tienen algún lazo partidista. Dentro de este observatorio de la Universidad Iberoamericana me puse a revisar y nada más llevo 9 personas aspirantes, y de esas 9, 8 tienen claros lazos con un partido, y no solamente de Morena, ¿no? Porque esa ha sido la percepción que ha tenido mucha gente que se oponía a la reforma. No, pues es que Morena va a poner a todos los suyos. Claramente tenemos algunos perfiles evidentes como Lenia Batres, Yasmín Esquivel, María Estela Ríos, Loreta Ortiz, Paula María Sánchez Cordero. Pero hay adicionales dentro de Morena, por ejemplo, Irving Espinosa Betanzo, que fue asesor de Morena en la Cámara de Diputados del 2015 al 2018. Sí. Tenemos a Ana María Ibarra Holguín Saldívar, Ana María Ibarra Holguín, que es cercana a Saldívar, estuvo trabajando en su despacho privado, en su ponencia como ministro, posteriormente lo ayudó cuando era el profesor del Ibero, etcétera, etcétera. Pero también tenemos varios perfiles, y en mi siguiente intervención diré algunos perfiles que están evidentemente ligados con la oposición, y que digo, ahí cierta verdad, ¿no? Aunque nos cueste de repente, no, pero es que tienen lazos con la oposición y que fueron candidatas y candidatos del Poder Judicial. Manuel. Sí, mira, entre más se promueve una elección, justamente mayor tasa de participación ciudadana. Y debo de decirte que a como está actuando el INE, porque ya tenemos un precedente bastante claro con Lorenzo Córdoba, pero creo que no es el caso con Guadalupe Tadei, porque como ya lo mencionaba Meme, ha habido algunas irregularidades con algunos candidatos, con cuestiones tan sencillas, tan administrativas, que hasta parece una situación adrede de obstaculizar, de entorpecer el propio proceso. Y yo sí creo, de todo corazón, que hay intereses dentro del Instituto Nacional Electoral, con tal vez algún consejero o consejera dentro del Instituto Nacional Electoral, que le interesa mucho que no se entere la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esto convalidaría el hecho de la narrativa opositora de que la gente no quiere salir a votar. No, pues claro que la gente quiere salir a votar, pero si el INE, que es la institución predilecta para que se conozca todo acerca de una elección, se niega a informar, pues claro que es un problema. Ahora, el contraste va a ser, seguramente ya el 2 de junio, cuánto tuvo la elección presidencial comparado a lo que tuvo la elección del INE. Y de entrada me parece un ejercicio contrastual y estúpido de hacer, porque estamos hablando de una elección para presidente de la República, en este caso presidenta, que tuvo 60 millones de votos. Aquí se espera más o menos una tasa de participación mínimo a la que tuvo la revocación de mandato, que oscilaba por ahí de los 7 millones de mexicanos y de mexicanas. Entonces, sí creo que hay intereses oscuros dentro del Instituto Nacional Electoral que sí les gustaría que la ciudadanía no se enterara, pero gracias a espacios como este y en redes sociales ya la gente casi lo está haciendo por su propia cuenta de, hey, todos, 1 de junio, y hay tabuladores, por ejemplo, de faltan 57 días para la elección, tantos días para la elección, y eso al final de cuentas es la respuesta del pueblo, de los mexicanos, ante la inoperancia del Instituto Nacional Electoral. Enrique. Hoy coincido, se tiene que promocionar esta elección. El problema de raíz que yo veo es que hay una complejidad brutal en la forma en la que vamos a votar, porque muchos estamos pensando a nivel federal, pero también a nivel local vamos a elegir por juzgadores. Entonces, si hacemos un conteo, y ustedes televidentes, para que conozcan cuántas boletas pueden esperar, van a haber 10 que va a ser para ministras y ministros de la Corte, para magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para magistraturas de la Sala Regional del Tribunal Electoral, para magistraturas de circuito, para juzgados de distrito, y ahora sí ya nos movemos a la materia local, tribunales superiores de justicia locales, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial local, magistraturas locales
y jueces y juzgadoras locales. O sea, hasta yo me estoy haciendo ya mole y pozole de... Me perdí después de... Después de la federal uno entra... Entonces, y al final uno entra a la urna y demás y pues puta, parece examen, pero al final ustedes van a ver unos cuadritos y hay que ponerle un número. No vamos a ver el tradicional 3 partidos o 3 coaliciones o como lo vimos anteriormente, sino hay que votar por el número. Entonces, no sé si hayan visto de muchas campañas que es vota por magistrado 32, ministro 3. Entonces, eso es como que, ¿por quién? O sea, estoy votando así por tal persona, pero también por el número, y en términos de comunicación política es muy difícil que se transmita esa idea. Pero la gente ya se está organizando, o sea, la gente ya está haciendo su acordeón. La gente está viendo, la gente está viendo, sí, la gente está viendo y ya dice 32, 49, o sea, ellos ya están haciendo su propia lista y eso está bien, malo que no lo estuvieran haciendo y que fueran con desconocimiento total, pero por eso digo, la gente sí quiere participar a tal grado de que si no ve operancia por parte del INE, lo va a terminar haciendo por su propia cuenta. Yo nada más te hago una pregunta así sencillísima. Una tía, tío, abuelita, abuelito, ¿entienden cómo tienen que votar? Claro, no son estúpidos. Todos en tu familia saben cómo sí, por supuesto, con este mecanismo. ¿Por qué no lo entenderían? ¿Y para qué sirven todas las boletas? ¿Por qué no lo entenderían? Con el argumento de ¿Por qué partir de que la gente no sabe? No, a ver, o sea, mis familiares no saben ni bueno, pues funciona. Que se informen. Pues que se informen, o sea, pues sí, si queremos tener un gobierno de primera, si queremos tener un estado de primera, tenemos que ser ciudadanos de primera, y eso implica que tenemos que informarnos. Para ti es muy fácil. Es una realidad. Uno, lo del acordeón es algo que permitido por el Instituto Nacional Electoral. Podemos llevar nuestro acordeón a la boleta. Tendremos que. Es una realidad, pero es importante decirlo, porque sí es complejo. Nadie está diciendo que sea sencillo. Y yo te lo voy a cambiar. En realidad los abuelitos sí saben, son los jóvenes los que no quieren votar. Bueno. Esa es la realidad. O sea, no son, cuando vemos estadísticas electorales siempre nos topamos con lo mismo. Son los adultos mayores e incluso personas de origen indígena las que más salen a votar, porque son las que más resienten las injusticias, y más en un tema como estos. Eso está analizado. ¿Y hay garantía de que salgan a votar de forma informada? ¿Hay garantía de que salgan a votar de forma informada? No. Y lo voy a explicar brevemente por qué. Porque solamente a nivel federal son 39 personas por las que vamos a votar. Solamente a nivel federal. No todos los estados tienen juzgados locales. Y a eso voy con el Instituto Nacional Electoral. Lo que está pasando con el INE no es algo que no sea nuevo. Estas quejas contra el INE no son novedosas, en realidad son las de toda la vida. El Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de hablar y de informar y de comunicar cómo son los procesos electorales, y año con año fracasa. Eso también lo hace con los votos de los mexicanos en el extranjero. Complica el proceso. ¿Por qué la autoridad encargada de organizar elecciones no hace bien el trabajo? ¿Por qué no lo comunica? ¿Por qué no lo difunde? Porque podremos hablar de intereses dentro de la propia institución, podemos hablar incluso de no querer trabajar de más, porque si queremos que todos voten, pues tenemos que hacer un trabajo totalmente informado, pero también mucho tiene que ver con la ciudadanía. A mí me parece muy lamentable que vayan y le toquen la puerta a la gente y, oye, ¿quieres ser funcionario de casilla? Y la gente diga no. Esa es una confianza que el INE no ha logrado restablecer con la gente. Y hay una crítica muy fuerte al Instituto Nacional Electoral que no es de hoy, es de toda la vida. Y no va a cambiar hasta que reformemos al Instituto Nacional Electoral y que entienda que sus atribuciones no es solamente dejar a los partidos políticos la información de las elecciones. Hoy por hoy el instituto es el que dijo, no, yo me aviento todo, pero en la presidencia se está desperdiciando un foro gigantesco que es la Mañanera del Pueblo, en donde no se tiene que informar sobre quién vas a votar ni de perfiles, sino recordarle a la gente que hay una elección y recordarle a la gente por qué se va a votar y la importancia. Por eso yo resaltaba mucho el tema de los jueces locales. Son con los que más batallamos. Cuando te quieres divorciar, cuando vas a pelearte por un predio, cuando te vas a pelear por una herencia. Y son las instancias en las que más comúnmente inmediatas. Y son a las que más, de las que más te quejas. Claro. Hay que informarse, sí, pero también depende muchísimo de la ciudadanía. Nos quedan 3 minutos, así que vayamos ya en forma de conclusión. Adelante, Sofía. Estos intereses turbios de por medio, como decía, no solamente pueden ser observados en Morena, PT Verde. También tenemos en la Suprema Corte de Justicia algunos perfiles ligados a la oposición, como Ulises Carlín de la Fuente. Él fue director judicial del gobierno de Nuevo León en 2003, cuando estaba el PAN. Actualmente es consejero jurídico de Samuel García. Luego tenemos a Lutgarda Madrigal. Ella fue diputada federal, candidata a diputada federal de Movimiento Ciudadano. También fue diputada local del PRI. Dora Alicia, la transformadora que ya mencionaban. Ella es
exdiputada federal panista, en fin, bueno, y esto en una breve revisión. Más adelante en el observatorio de la Universidad Iberoamericana tendremos más resultados, pero sí, verdaderamente confuso y abrumador esta elección. Manuel. Yo concluiré con otro tema. Hoy Claudia Sheinbaum Pardo se va a dormir con un tatuaje en la frente de estadista. Hoy los aranceles se aplicaron a medio planeta y solamente hubieron 3 países de los cuales Trump exentó. No del 25 al 10%, no, 0. Canadá, Rusia y México. Si eso se le regatea a la presidenta de México, bueno, entonces es que la oposición prefiere dormirse en sus laureles. No, lo que se logró no fue poca cosa, es para que pongan el himno nacional de veras mañana en la mañanera, y es un parteaguas dentro de la relación de Estados Unidos y México, que incluso va a definir el sexenio de la presidenta Sheinbaum. Habrá que esperar mañana a ver qué es lo que presenta. Ya había adelantado que vendría el anuncio del programa ante los aranceles. Veremos qué dice. Enrique, conclusión. Pues Pedro, finalizar diciendo que hay un tercer problema de origen que no hemos discutido dado el poco tiempo, pero también es la calidad de las propuestas que puede realizar un ministro, una persona juzgadora. He visto que muchos están iniciando campaña en Iztapalapa, además, pero el problema son lugares que requieren de mucha rehabilitación de servicios, pero una persona juzgadora no puede llegar y decir, te voy a arreglar tu calle, te voy a poner alumbrado, el agua, y son necesidades que realmente eso es lo que a las personas les importa. Regresamos a que la persona juzgadora al final del día es una persona que resolverá una controversia entre una persona y otra. Entonces, la función de proveer un servicio público o de legislar en tal materia no está dentro de sus funciones naturales. Pero concluir diciendo, y para que no me lo tomen a mal, el Poder Judicial sí tenía corrupción, sí había mucha parcialidad, pero coincido con lo que comentó Sofía en el sentido de que esta reforma naturalmente puede, y ojalá que no ocurra, traer consigo mucha mayor parcialidad. Por ejemplo, Durango, donde el gobernador ya decidió quiénes van a ganar y en donde hay candidaturas únicas. En Chihuahua también. Bueno, eso sí, ya va a sacar su próximo álbum. Porque es cantante. O sea, pero no habría que reformar más todavía por supuesto. A partir de esto. O sea, entiendo que es una prueba y error y es un cáliz, digamos, pero ¿qué tanto nos va a costar esta prueba, no? A nivel federal, yo lo que veo es la urgencia de que la gente participe y veo participación a nivel federal. Me preocupa lo local, porque en lo local cada congreso homologó la ley a como quiso y al interés evidentemente del gobernador, ahí sí coincido. Incluso a lo federal hay que hacer mucha reforma. Pero yo sobre ese tema solo cerraría diciendo, sí, claro que es prueba y error, así es como se construyen también las políticas públicas, no hay una solución mágica y tampoco única, pero ninguna de ellas logró transformar el mundo sin un esfuerzo de la ciudadanía. Aquí vamos a ver realmente qué tanto la gente quiere combatir la injusticia, que es una de las deudas más grandes que venimos cargando. Y vamos a ver también si realmente la reforma elimina esa injusticia. Y vamos a ver si realmente la elimina, pero al menos yo me quedo, y al menos a este punto del proceso, a expensas de por supuesto criticarlo más adelante conforme se vaya viendo, que es la ciudadanía la que tiene que participar para obligar a los jueces a que le respondan a la ciudadanía, no a los políticos como es lo que estaba ocurriendo. Y solo por el tema de los aranceles, si bien es cierto que Trump no impone aranceles generalizados a México, sí es cierto que viene una lucha con Estados Unidos porque sí quiere que nosotros tengamos mayor consumo de productos transgénicos y del glifosato y de muchas otras cosas que aquí en México estamos combatiendo también por un tema de soberanía. Y viene otra lucha que es el TEMEC, porque ya dijo Donald Trump que es una basura. Entonces, bueno, habrá que ver. ¿Él mismo lo firmó? Pues, pero es Donald Trump y nos quedan 3 años y meses de su administración. Entonces, bueno, gracias por haber estado aquí hoy. Gracias, Pedro. Muchas gracias.